¿Quién no se ha hecho esta pregunta? ¿Por qué él sí y yo no? Vivimos en una sociedad donde nos molesta el éxito del prójimo. Les saluda Natanael Román y en Iglesia Filadelfia esta semana hablamos de un enemigo de la familia, silencioso pero muy dañino. Y estoy hablando de la envidia. Hay que distinguir la envidia de otros pecados muy parecidos a ella. Por ejemplo, los celos. Los celos hacen referencia a un reclamo de algo que me pertenece. El problema está en cuando este reclamo se convierte en algo enfermizo y exagerado, y que sobre todo lleva fines egoístas. Con esto sale otro pecado, que es el egoísmo. El egoísmo dice que todo debe girar en torno a mí. Yo soy el centro del universo. Yo soy exaltado por sobre todas las cosas. Y esto es muy peligroso, porque es una mentira. Se puede convertir en una egolatría, que es una alabanza exagerada a mi persona. Mucho cuidado con eso, porque eso conlleva a que las necesidades del prójimo no me interesen. Lo que me preocupa es mi propio bienestar. Otro pecado mezclado es la codicia. La codicia es un deseo de algo que tiene mi prójimo o de algo que no está a mi alcance, no me pertenece, pero que deseo obtenerlo. Y por último tenemos la envidia. La envidia es la molestia de que alguien más tenga éxito. La molestia de que alguien más obtenga algo que yo creo que me pudo haber pertenecido a mí. Y juntos estos 4 pecados forman una familia. De hecho, lo considero como un espectro de pecados con diferentes ramificaciones y con muchas similitudes. Y bueno, ahorita nos centramos en la envidia, ya haciendo la distinción de vida de los otros pecados muy parecidos a ella. Ahora, la envidia, al igual que su familia, tiene diferentes consecuencias que también son pecados. Por ejemplo, se despierta la ira, se despiertan rencores, y en el caso de la envidia, muy en específico, puede llegar al homicidio o al intento de el asesinato. Siempre que nos encontramos en la Biblia casos de envidia, terminan precisamente en asesinatos o en intentos de esto. Oye, sí, como que he tenido envidia alguna ocasión, pero nunca he matado a alguien. Ok, muchas veces este asesinato no requiere que agarres un cuchillo contra tu prójimo y le quites la vida. También puede ser un asesinato emocional, es decir, inconscientemente quiero que desaparezca el prójimo y lo hago con diferentes expresiones. Suele ser muy común en las familias. Los descuidos de algunos hermanos mayores, suele pasar, sobre hermanos menores. Y entonces los papás preguntan, ¿y tu hermanito qué le pasó? ¿Por qué no lo estabas cuidando? No sé, un descuido, se me pasó, no lo vi. ¿Realmente es eso? ¿O es que en el fondo no quieres a tu hermano y quieres que desaparezca del mapa? Eso y muchos otros casos que tratamos más a fondo en la predicación. Y el primer caso de envidia que aparece en la Biblia es el de Caín contra su hermano Abel. Hay algunas características muy importantes a analizar en este pasaje. Por ejemplo, el nombre de Caín hace referencia a la autosuficiencia. Caín era el orgullo de su madre, era el primogénito y sentía por lo tanto que le pertenecían todas las cosas, tenía derecho a la herencia. Por otro lado, su hermano Abel hace referencia a la fragilidad, aquella persona que nunca iba a obtener algo. Y de momento ellos traen ofrendas a Dios. Uno trae producto del campo y otro trae de lo mejor de sus ovejas. Y Dios se complace en el menor, en Abel, en el frágil, en el que posiblemente nunca iba a obtener éxito en la vida, y no en Caín, el autosuficiente, el orgulloso, el heredero, el primogénito. Esto genera envidia en él. Y no solamente es la envidia, como decíamos, la envidia genera una cascada de pecados dañinos. Entonces encontramos que Caín se llena de ira, de rencor y por último termina matando a su hermano Abel. Las consecuencias no se quedan ahí. Las consecuencias son que la genealogía de Caín
está manchada por el pecado. Miren, el pecado mancha tus generaciones. Y el pecado de Caín se expresa en sus hijos y en los hijos de sus hijos. Vemos que incluso daña hasta la quinta generación, donde Lamec, su tataranieto, incurre en el mismo pecado que Caín. Lamec también comete asesinato. Hay que poner mucha atención a la envidia. La Biblia dice que la envidia es como una caries para nuestros huesos, que nos va dañando. Es silenciosa, pero es muy peligrosa. Los dejo con esta reflexión en la semana. Si hemos sentido envidia, hay que quitarla, hay que hacerla a un lado, pedirle a Dios dirección, porque es muy dañina y está destruyendo a nuestras familias, principalmente en las relaciones entre hermanos, pero también casos de padres o de madres que sienten celos y que no solamente se quedan ahí, sino que con fines egoístas los llevan hasta una envidia, porque la atención que antes la tenían ellos, ahora la tienen los hijos. Entonces, mucho cuidado, está destruyendo a nuestras familias. Solamente quisiera darles 2 herramientas que la Biblia nos da para vencer a estos pecados, a esta familia de pecados centrados en la envidia. El primer recurso bíblico se encuentra en Hebreos 11:4, donde dice que Dios se plació en el sacrificio de Abel porque él se acercó con fe. Debemos aprender a vivir con fe. Y no estoy hablando de la fe de la cual nos han enseñado varios predicadores en internet que dicen que tú debes de creer que todo va a venir por la mano de Dios de una manera sobrenatural. No, estoy hablando de la fe que es creer en Jesucristo. A lo mejor no puedo comprobarlo ahorita mismo, no lo tengo aquí para decir, miren a Jesús. No, pero por la fe creo que le hay. Y entonces yo vivo rendido a Jesucristo. Vive por fe, vive rendido a Jesucristo. Es la mejor herramienta para matar el egoísmo dentro de nosotros y por lo tanto también acabar con la envidia. Segundo recurso bíblico se encuentra en Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 12, donde dice que por qué mató Caín a su hermano Abel. Bueno, porque había malicia en su corazón. Y nos invita a que nosotros no seamos así, sino que nos amemos unos a otros. De hecho, el amor cristiano es la antítesis de la envidia. El amor dice, me alegran tus éxitos. No importa que seas mi enemigo, no importa que me hayas hecho mal, me alegra que te vaya bien. La envidia dice lo contrario. Me enoja, me enfurece que a ti te vaya bien y a mí no. Que tú hayas ganado y yo no. Un recurso es el amor. Amarnos los unos a los otros. Pidámosle a Dios que desarrolle en nosotros estas virtudes. Chao familia. Dios los bendiga.